Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera conferencia del año 2022. Esta vez tenemos el honor de contar con la presencia de don Luis Regino Mateo del Peral, que nos hablará sobre el misterio de los Reyes Magos y el enigma de la estrella de Belén. Don Luis Regino es licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. Ha sido en la docencia profesor ayudante de Teoría del Estado, de Derecho Internacional Público y de Geografía Humana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, así como profesor tutor de Historia Contemporánea en la UNED. En la Administración, él es técnico de Administración General de la rama jurídica y ha estado adscrito a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y ha sido jefe del Departamento de Programación Cultural del Ayuntamiento. Como tal, ha coordinado la Fiesta de Madrid, especialmente las fiestas de Navidad y Reyes, los carnavales, San Isidro, los veranos de la Villa y las Semanas Culturales de Madrid en diversas capitales fuera de España. En su trabajo de divulgación y de investigación acerca de la historia de Madrid, hay que destacar que es miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños desde el año 2016 y que es autor de diversos libros, entre ellos, por reseñar algunos, La Navidad en Madrid, editado en 2003, Madrid y San Isidro en 2005, La historia de la librería Felipa y de la calle de los libreros de Madrid en 2015, del que fue director y coordinador, y también colaboró en 3 catálogos conmemorativos que publicó en el año 2000 el Ayuntamiento de Madrid con motivo de la finalización del milenio. Ha escrito también numerosos artículos en diversas revistas como Madrid Histórico, Pasea por Madrid, La Gatera de la Villa, Poliedros, Asociación de Belenistas de Madrid y otros. Y también ha destacado mucho en numerosas conferencias que ha impartido en diversas instituciones, por ejemplo, el Museo de San Isidro, el Museo de Historia de Madrid, las sedes de distintas casas regionales y centros culturales, bibliotecas públicas y también en esta misma Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País hace no demasiado tiempo. Entre estas conferencias seguramente a la que guarda un cariño especial es la que tuvo por título La nobleza reformista e ilustrada en el Madrid de Carlos III, simbiosis entre nobleza y majeza, que impartió en el año 2017 y que fue la toma de posesión como miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños. Y ya sin más, pues tengo el honor de cederle la palabra a don Luis Regino para que nos instruya sobre el tema de esta conferencia. Adelante, Regino. Hola, buenos días. Siempre me encanta venir a esta sede, la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, entidad a la que guardo un especial cariño, ¿no? Y con la que he tenido unas relaciones bastante intensas. Incluso conocí a don Juan Becerril, a Pilar Becerril, etcétera, ¿no? Varios miembros de esta institución con los que estaba vinculado. Y sin más dilación, les doy las gracias a todos ustedes. Vamos a empezar con este tema tan atractivo y misterioso como es el misterio de los magos de Oriente y el enigma de la estrella de Belén. En realidad, el Oriente mítico, el Oriente misterioso y enigmático, polo de atracción para Occidente, fue el lugar donde acaecieron los acontecimientos que se conmemoran en el calendario cristiano, como son las fiestas de Navidad y Reyes, que siempre han suscitado un especial interés por las características singulares de ese suceso de especial trascendencia para la historia de la civilización cristiana, que supuso el nacimiento de Jesús, el Mesías anunciado por los profetas que había de redimir al género humano. Oriente, por tanto, fue el entorno donde surgieron los pilares para un mundo soñador e imaginativo,
pleno de leyendas, historias, exotismo, innovaciones, fantasía y fábula que constituye un imán irresistible para Occidente. Nos referimos, pues, a ese Oriente emblemático, cuna del desarrollo de las primeras civilizaciones que tuvieron como punto de referencia a un gran río. Así, en Egipto, el Nilo, en el periodo tinita e imperios antiguos, medio y nuevo, periodos intermedios y posteriores. En Mesopotamia, que significa entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, ahí tenemos los periodos sumerio, acadio, babilónico, asirio y neobabilónico. Y en la India, el Indo, el río, ¿no? Y el Ganges en China, el río amarillo. Por lo tanto, los países que formaron en la antigüedad parte del Próximo Oriente, el Oriente Medio y Extremo Oriente, es el contexto propicio que suscita el máximo interés para adentrarse en esas culturas. Es el marco de los primeros inventos, cuna de la sabiduría en donde la reflexión y la meditación pausadas formaron parte de su modo de ser. Por lo tanto, en Oriente se crearon las bases para el desarrollo del intelecto y de la ciencia. La invención de la escritura, primero pictográfica y posteriormente cuneiforme en forma de cuña. En el Sumer y la escritura jeroglífica egipcia coadyuvaron a difundir el conocimiento y estudio de diversas materias, como la astronomía, las matemáticas, la geometría, la literatura, el derecho y la filosofía. Sobre tablas de arcilla se efectuaron las primeras inscripciones o escrituras. Posteriormente, por los escribas egipcios, se emplearon los papiros de menos peso, empleando juncos para su fabricación. Y la escritura supuso el momento culminante del paso de la prehistoria, edad de piedra y edad de los metales, al comienzo de la historia que se inicia en la edad antigua. Ya vamos a pasar a ver unas maravillosas diapositivas que más o menos les iré relatando. Un segundo. Dale aquí. No pasa. Es que no pasa. Disculpen, es un momento nada más. Qué raro, antes lo... No sé por qué. Son problemas técnicos. Sino con el ratón. No, no estoy. Vale. Bueno. Sí, con el ratón, sí. Ahí. El Oriente y Marco Polo. Ese Oriente evocador, imaginativo que he narrado antes, fue el paraje que atrajo a escritores, investigadores, exploradores, mercaderes, arqueólogos y viajeros, ávidos de conocer las huellas de estas civilizaciones milenarias urbanas que, como he dicho antes, la mesopotámica, la egipcia, la persa, la hebrea, la india y la china, fueron la cuna de las primeras realizaciones e inventos en diversos ámbitos del saber. Jacques Gir, en su biografía sobre Marco Polo, analiza pormenorizadamente la obra del veneciano, El libro de las maravillas de Marco Polo. Hertz
hace referencia a la valiosa colaboración en la obra del pisano Rustichello, a quien Marco conoció en una cárcel genovesa. Marco Polo alude y describe pormenorizadamente la patria de los 3 reyes magos de Oriente del Evangelio y nos menciona cuáles eran sus tumbas donde se hallaban aún los cuerpos incorruptos de Gaspar, Melchor y Baltasar. Esta afirmación contrarresta la versión de que sus huesos están en el relicario de los 3 reyes magos que se halla en la Catedral de Colonia, obra de Nicolás Verdun en Alemania, y Marco Polo es importante en cuanto el estudio de los reyes porque él pasa a justificar el origen del culto al fuego que practicaban los habitantes de esos parajes, convirtiendo a los 3 reyes magos en madeístas o adoradores del fuego. Y Franco Cardini reseña que la relevancia e importancia de la versión de Marco Polo radica en que es la primera fuente directa sobre los magos, mientras que otros textos relativos a los magos fueron redactados en base a testimonios indirectos. Aquí tienen a Marco Polo y su familia también, y otra foto de Marco Polo ya diapositiva en sus últimos años, ¿no? Entonces, el nacimiento vaticinios del nacimiento de Jesús y de la adoración de los magos. El nacimiento de Jesús en Belén de Judea ya fue vaticinado por el profeta Miqueas en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5, en el versículo 2, donde dice: en el Mesías, Rey pacífico, otros oráculos anuncia, mas tú, Belén Efratá, eres pequeña para figurar entre los millares de Judá. De ti me saldrá quien ha de ser dominador de Israel. Y el anuncio de la llegada de los magos se predice en el Antiguo Testamento en el libro de Isaías, capítulo 60, denominado Gloria de Jerusalén futura. En el versículo 6 el profeta anuncia: muchedumbre de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y Efá, todos vienen de Sabá, oro, incienso traen y anuncian las glorias de Yahvé. Según Franco Cardini, el gran historiador florentino, el universalismo del cristianismo propició que los 3 reyes fueran la representación de las 3 razas humanas y de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafé, que se identificaban con el viejo mundo, Europa, Asia y África. Melchor era la encarnación de los descendientes de Jafé, anciano, con cabello y barba blancos, que representaba a Europa. Gaspar simbolizaba al continente asiático y a los semitas, y era rubio y lampiño, mientras que Baltasar era el rey negro, el más joven con barba, y sus herederos los camitas. Ya veremos cómo el rey negro no aparecerá hasta el siglo XIV. También el insigne belenista Pablo Martínez Palomero ratifica que Beda el Venerable describió a los magos tal como los conocemos hoy. Y aunque el santo anglosajón menciona que los magos fueron los únicos que entregaron regalos al Señor, el tercero, negro y muy barbudo, llamado Baltasar, con su regalo de mirra, dio testimonio del Hijo del Hombre que iba a morir. ¿Cuál es la relevancia del tema de la adoración de los magos? La adoración de los magos
de Oriente al Niño Dios en Belén de Judea es uno de los temas más apasionantes dentro de la historia del cristianismo. Los magos fueron los primeros peregrinos que se dirigieron a Belén, peregrinos de primer orden, como especifica Adrián Gilbert, investigador británico, en su libro Los Reyes Magos, el camino de la sabiduría desde los egipcios hasta nuestros días, quien cita el pasaje del Evangelio canónico de San Mateo sobre los magos, descritos por el evangelista de un modo tan escueto que dejó abierta la puerta a toda serie de interrogantes. En cuanto hemos visto antes la versión de Marco Polo, ¿no? Y una de las versiones del libro, que lo están viendo ustedes en la pantalla, de Marco Polo, Las maravillas del mundo, es la redactada en francés moderno por Potier y traducido en castellano por María Ángeles Cardona de Giver. Y ahí ven ustedes en el capítulo 22º, que dice: de la gran ciudad de Persia y del regreso de los tres reyes, Marco Polo precisa que en Persia está situada la ciudad de Saba, de donde partieron los tres reyes magos cuando fueron a adorar a Jesucristo. Están enterrados en tres grandes y suntuosas tumbas. Los cuerpos están perfectamente conservados con sus cabellos y las barbas. Y uno de estos reyes tenía como nombre Gaspar, el segundo Melchor y el tercero Baltasar. Marco Polo halló un castillo llamado Calach Atech Pérez, en castellano Castillo de los Adoradores del Fuego. Y hace ya mucho tiempo los tres reyes partieron a adorar a un profeta que acababa de nacer. Lo adoraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Lo recibió y les dio una caja bien cerrada. Como vemos, este aspecto de Marco Polo contrarresta, como decíamos antes, el hecho de que él los haya con el cuerpo incorrupto y esto, y sin embargo en el relicario de la Catedral de Colonia, el relicario de oro, que es el relicario más grande del mundo, están solamente los huesos de los tres reyes magos. Esto es que contrarresta un poco el tema. Y nos vamos a la versión de Franco Cardini. Franco Cardini cita una versión toscana del libro de Marco Polo, donde se acredita el interés del veneciano por rastrear las huellas de los magos. Cardini menciona la versión de Marco Polo sobre los magos, indicando que la relevancia de su obra, ya hemos dicho antes, que radica que es la primera fuente directa. Esto es muy importante, ¿no? Y en cuanto al lugar de donde provenían los magos, hay que señalar que existen varias posibilidades. Para unos eran originarios de Persia, otras versiones sostienen que sus raíces se hallan en Arabia, en Caldea, en Siria, en India, en Saba, el Kurdistán, e incluso José Camón Aznar plantea la posibilidad de que uno de los magos proveniera de Andalucía, y concretamente del mítico reino de Tartesos. Y no solamente lo dice él, sino que en un artículo, en un libro escrito por el Papa emérito, Benedicto XVI, se plantea Benedicto que por qué uno de los reyes, Melchor concretamente, podía proceder de ese mítico reino de Tartesos, rico en metales preciosos. Y fue el que ofreció al niño Jesús oro como testimonio de su realeza. Gaspar como testimonio de su divinidad. Y Baltasar como testimonio
de su fragilidad humana. Y entonces, en las catacumbas cristianas fue el primer escenario y lugar propicio para la creatividad de diversas manifestaciones artísticas sobre temas religiosos del cristianismo. Pintores, muralistas y escultores dejaron su huella con hermosos testimonios que se concretaron en bellas obras, como por ejemplo pasajes correspondientes a la Navidad, fundamentalmente los que evocan el nacimiento del Niño Dios acompañado a la Virgen María. Otro de los temas más relevantes de esta festividad que artísticamente se realizaron en este lugar fue el relativo al peregrinaje y adoración de los magos, que rinden veneración a Jesús y le ofrecen regalos. Y las primeras representaciones de aquellos tienen en común el hecho de que se les refleja con atuendo persa. Y en este sentido, en diversos sarcófagos aparecen con esa caracterización. Y tenemos la primera representación de aquellos, el atuendo persa, y la influencia oriental es evidente en esas muestras artísticas en las que aparecen por primera vez los magos. Y aquí tenemos la primera representación plástica de los magos más antigua que se halla en la denominada capilla griega, capella greca, en las catacumbas de Santa Priscila en Roma, realizadas en los siglos II y III, ¿no? También tenemos aquí la primera diapositiva, la primera el primer reflejo de la estrella de Belén, como el profeta Balaam está a la derecha, está la Virgen con el niño Jesús, señala con el dedo la estrella de Belén. Luego en las catacumbas de Santa Priscila se hallan, en Salaria, en Roma, se han encontrado los primeros frescos de la Virgen María con el niño en su regazo, acompañada por el profeta Balaam, como decía. En la profecía de Balaam, en el libro 4 de los Números del Antiguo Testamento, es donde aparece el primer testimonio sobre el surgimiento de la estrella, como decía antes, cuando afirma en el siguiente versículo: lo veo, mas no ahora. Lo diviso, pero no de cerca. Una estrella sale de Jacob y un cetro de Israel surge y quiebra las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Y aquí tenemos también la catacumba de Santa Priscila, el buen pastor, que es una... Aquí tenemos también un sarcófago en el Museo Pío Cristiano del Museo Vaticano. Y aquí tenemos, vamos ahora a hablar un poco de la descripción de los Reyes Magos, ¿no? Según el relato del Pseudo-Veda, como indica Cardine, Melchor es el más anciano, con la cabellera blanca que ofrece el oro, como decía antes, como testimonio de su realeza. Gaspar es el mago de hermosos rasgos faciales, imberbe, que porta el incienso como símbolo de la divinidad de Jesús, y finalmente Baltasar, de semblante fusco, piel oscura y barbudo, que ofrece la mirra que representa la fragilidad y la debilidad humana. El Pseudo-Veda es uno de los que más popularizó las características de los magos, sus atuendos, sus obsequios, sus nombres, su edad, sus rasgos físicos y su procedencia. Jacobo de Vorágine, en su leyenda áurea, y Juan de Hildesheim, en su historia Trium Regum, ratificarían en sus descripciones esta argumentación
de San Beda el Venerable que se impondría en Occidente. ¿Y qué son las epifanías? Las epifanías, la llegada de los magos para rendir veneración al niño, hijo de José y María, constituye una de las 4 manifestaciones de cómo Jesús manifiesta o revela su divinidad. Esas manifestaciones o epifanías surgieron en la Iglesia Oriental y los acontecimientos que se conmemoraban eran los del bautismo de Cristo en el río Jordán por San Juan Bautista, escena inmortalizada en el lienzo de Piero de la Francesca. Otra era epifanía, el milagro de las bodas de Caná, la natividad y la visita de los Reyes Magos. Jacobo de Vorágine hace referencia a estas 4 manifestaciones en su leyenda dorada del siglo XIII. Y la Iglesia Católica actualmente ha reducido a 2 las epifanías: la del bautismo de Cristo y la más relevante, la adoración de los magos. Ya hemos visto cómo el anuncio de la llegada de los reyes en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? En los libros sapinzales del Antiguo Testamento, en el libro segundo, Salmo 1, 71, 72, que se denomina genéricamente el reino mesiánico, se anuncia la llegada de reyes. Y así dice: 1, de Salomón, 10, los monarcas de Tarsis y las islas ofrecerán tributos. Los monarcas de Seba y de Sabá presentarán regalos. Ya hemos visto lo de Tarsis, pero Tarsis estaría localizada en las costas del Mediterráneo. Saba para algunos se hallaba situada en el sur de Arabia y Saba y para otros en Sudán, como afirma Flavio Josefo, el historiador romano, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, San Mateo, en el capítulo 2, versículo 1, manifiesta: después de nacer Jesús en Belén de Judea en los días del rey Herodes, llegaron desde el oriente a Jerusalén unos magos. En cuanto a la palabra evangelio, vamos primero a ver hay que constatar que el sustantivo evangelio proviene del latín evangelium, y este término a su vez del griego, que se traduce al castellano por la buena nueva. Inicialmente el significado fue el de abricia, pero hay que distinguir los evangelios canónicos de los evangelios apócrifos. ¿Qué son los evangelios canónicos? Aquellos que, autorizados por la Iglesia conforme al canon, es decir, los libros sagrados auténticos, cuya redacción se atienen a las normas de la Iglesia, que se diferencian de los apócrifos. ¿Qué pasa con los apócrifos? Apócrifo proviene del griego y significa cosa escondida. Estos de procedencia dudosa no han sido reconocidos ni autorizados por la Iglesia, pero sin embargo son los que más nos dan datos sobre el nacimiento de Jesús y la adoración de los magos. Sin embargo, San Mateo es el único de los evangelios canónicos, por eso dice San Mateo, es el único de los 4 evangelistas que relata el acontecimiento de la adoración de los magos y la huida a Egipto. Y en este sentido, los versículos 10 y 11 de dicho texto bíblico especifica: 10. En viendo la estrella, ellos se alegraron con gozo sobremanera grande. Y entrando en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose en tierra, le adoraron y abrieron sus tesoros, y le ofrecieron los presentes que antes he relatado: oro, incienso y mirra. San Mateo parece que hace referencia a los magos como astrólogos, sabios dotados de
la facultad de adivinar el futuro en base a sus estudios, y no podemos dejar de obviar que los pueblos más antiguos, los conceptos magia y religión estaban asociados. Y en este sentido, el término mago tuvo una acepción peyorativa, ya que se asociaba a los cultos paganos. Precisamente fue la Iglesia cristiana la que trató de dignificar su función, otorgándoles el título de reyes. Parece que fue Tertuliano el que se refirió a ellos ya con el título real en base a las profecías de David e Isaías. Y ya hemos visto cómo los evangelios apócrifos son los que más recogen información mucho más amplia sobre los magos, ¿no? Y tenemos varios evangelios. Entonces, la acepción del término mago, equiparándolo a hechiceros o brujos, provocó el rechazo y el recelo en los primeros siglos del cristianismo. La Iglesia se esforzó por insistir en que se trataba de magos sabios que dominaban diversas disciplinas, como la astrología, y por ello el cristianismo trató de erradicar esa faceta peyorativa. Así, José María Pemán precisa cómo Antonio de Nebrija afirmaba que ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. Y el rechazo de Nebrija puede que se deba a su interpretación de que pudiera considerarlos como brujos o prestidigitadores, mientras que el escritor gaditano constata que en el Evangelio se dice magos de Oriente, que se equiparan a cierta casta casi sacerdotal de sabios intelectuales o científicos muy respetados en el mundo oriental. La procedencia de los magos. Eran persas. En su obra El misterio de la Natividad, de 1992, Pablo Martínez Palomero, ya fallecido, pone de manifiesto que en el himno 12 de Epifanía, que consta en el Catemerinán del español Prudencia, se hace constar su origen persa. Y esta raíz se corrobora en las primeras estampas pictóricas que se contemplan en el siglo IV en la catacumba de San Pedro y Marcelino. Y existe un acontecimiento que evidencia esta afirmación cuando los persas conquistan Jerusalén. En el momento que acceden a la ciudad, respetan la iglesia de la Natividad. En el año 615, al percatarse que en un mosaico de la parte delantera del edificio existía una representación de los magos con atuendo persa. Palomero alude a la descripción de la vestimenta persa que efectúa el famoso belenista también desaparecido Luis Buendía, que dice: corta y ceñida túnica oriental cubre su figura y flota al viento su amplísimo manto. El gorro frigio de la época sobre su cabeza y los anosírides o zaragüeyes de los bárbaros se enroscan en sus piernas. Aquí tenemos esta diapositiva muy famosa de Ravenna, Italia, que es una de las representaciones más antiguas de los magos de Oriente. Y se halla en la iglesia de San Apolinar Nuevo. En el siglo VI se observan los magos al frente de una comitiva, llevando los tres obsequios para ofrecer al niño. Y el atuendo de los tres tiene una marcada influencia persa y se cubre la cabeza con gorros frigios. Seguimos. Aquí tenemos en estos mosaicos de Apolinar Nuevo en Rávena, aparecen los tres magos al frente de una comitiva de vírgenes. Aquí tenemos también unos sarcófagos que se hallan en el Museo vamos a ver, Marés de Barcelona, del cementerio de Santa Inés,
y que data del siglo XIV, el sarcófago de Isacio. Vamos a ver si me deja. Y cómo los magos están representados sobre piedra. Aquí tenemos el bautismo de Cristo en el río Jordán. Hemos dicho que en la Epifanía solamente hay 2 epifanías, el bautismo de Jesús y la adoración de los magos. Pues aquí tenemos el bautismo de Cristo en el río Jordán por San Juan Bautista de Piero de la Francesca, ¿no? Que está en el Galilando. Y aquí tenemos 3 magos montados en dromedarios, que el autor es el más insigne constructor de belenes que tenemos en Madrid, que se llama José Luis Mayo Nebrija, insigne belenista madrileño. Yo he tenido la oportunidad de visitar su taller en Leganés y monta unos belenes que son una auténtica maravilla. Y aquí tenemos el sueño de los magos, ¿no? Del maestre Gilesbertus, que data aproximadamente de 1130. Piedra, Museo de la Sala Capitular de la Catedral de San Lázaro de Autun, arte románico. Y en la parte superior se divisa la estrella y los reyes profundamente dormidos sueñan cómo les visita un ángel que les manifiesta que no vuelvan por los caminos donde se habían encontrado con Herodes y que sigan por otra ruta que la estrella les guiará. Este pasaje se recoge en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 2, en la visita de los magos. Y pasamos más sobre su origen y formación. El hecho de que haya estudiosos que mantengan la procedencia de que los magos fueran sabeos no es nada descabellado, ya que hubo una próspera civilización en el reino de Saba, cuya famosa reina ejerció su dominio para unos en Etiopía y para otros en el actual Yemen, la Arabia Feliz. Y entonces el encuentro de la reina con Salomón es citado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro primero de los Reyes, en el capítulo 10. Asimismo, el Corán y la Biblia de los coptos aluden al contacto entre ambos monarcas, entre la reina de Saba y Salomón. Incluso los etíopes mantienen la tesis de que la reina de Saba quedó embarazada de Salomón y el heredero es Melenik. Y tanto la Arabia Feliz como Etiopía o Babilonia o Persia y otros países orientales tenían esa dimensión cualitativa de que se admitiera que en ellos existían centros de cultura en donde la astrología era una de las materias más relevantes. Era la tierra de los magos, astrólogos, personas dotadas excepcionalmente en su época que investigaban, inventaban, descubrían, interpretaban, observaban y extraían conclusiones. ¿Cuántos eran los magos? En cuanto al número de los magos, en la época inicial del cristianismo existen diversas representaciones plásticas en donde varía el guarismo de los magos, como describe Manuel Alvar de la Real Academia Española en Los Reyes Magos, en el número de ABC del 6 de enero de 1984. 2 en la catacumba de San Pedro y San Marcelino y en la Basílica de Santa María la Mayor. 3 son los que se reflejan en la capela greca y en las catacumbas de Santa Priscila. 4
en el cementerio de Santa Domitila, 12 en la tradición siria como consecuencia de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Y en diversos documentos armenios de la Edad Media se alude a la existencia de 12 por las 12 tribus de Israel. Y en el libro sirio, La caverna de los tesoros, como afirma Cardini, que data de los siglos V o VI, los magos que ascienden al monte Nuz en espera de la estrella eran 12. Y el mismo dígito de 12 es que se hace constar en la crónica de Zucnín. ¿Y por qué se afirmaba que los magos hubieran podido ser 3? Orígenes de Alejandría, padre de la Iglesia en el siglo III, así como el pontífice San León I el Magno, natural de Toscana, y el obispo Máximo de Turín, ambos en el siglo V, fueron los primeros en afirmar que eran 3. Y este número, como especifica Franco Cardini, es el eje de la numerología cristiana, el número 3. El exponente de esta cifra y ese simbolismo lo encontramos en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en 3 de las partes que conforman el universo: cielo, tierra y aire. En las 3 fases del devenir humano: adolescencia, madurez y senectud. En 3 de las etapas relativas en el acontecer del tiempo: pasado, presente y futuro. En los 3 estados: sacerdotes, guerreros y trabajadores. En los 3 colectivos étnicos representados por los 3 hijos de Noé: Sem, Can y Jafet. Y en los 3 continentes hasta entonces conocidos del viejo mundo: Europa, África y Asia. Y en los 3 dones o regales: oro, incienso y mirra. Se les consideraba como reyes. Ya Tertuliano, en su obra Adversus Marcionem, analiza, según Cardini, cómo en Oriente se les consideraba casi como reyes, feres rege. Y en ese sentido se justificaba esta argumentación remitiéndose al Salmo de Salomón. Y ha citado que hace referencia a esa realeza de los magos. Los monarcas de Tarsis y de las islas ofrecerán tributo. Los monarcas de Seba y Sabá presentarán regalos, que habíamos dicho antes. Y Cardini precisa cómo esa realeza de los magos es defendida con vehemencia por San Cesario de Arles en las postrimerías del siglo V y la primera mitad del siglo VI. Y ese Salmo 72 de Salomón y la profecía de Isaías servía para esgrimir esa argumentación de que eran reyes. Antes que magos debía prevalecer su condición real, a fin de erradicar cualquier confusión y reconocer que primaban los atributos reales sobre cualquier otro. Había que evitar cualquier atisbo de duda para que la denominación de mago no tuviera esa rémora de una de sus acepciones, la de hechiceros y brujos. En realidad, la acepción de mago son 3: magos astrólogos, el mago ilusionista, como David Copperfield, y el mago brujo o hechicero. Y había un interés para que tuvieran esa condición real. Y el cristianismo tuvo ese interés, porque había que contar, por eso es apelativo, para clarificar su naturaleza y funciones. Y a atribuirlos esos distintivos reales para disipar cualquier duda sobre su condición, considerando el prestigio que en aquella época tenía la realeza. Y ese carisma de los Reyes Magos propició que surgiera una bella y abundante iconografía, representaciones teatrales, poemas y obras en prosa.
En el ensalzamiento de sus figuras contaron con el apoyo de las clases populares, de la propia Iglesia y de los monarcas medievales. Y por consiguiente se les conoció como Reyes Magos Santos o Santos Reyes Magos, cultos y eruditos. ¿Cuáles eran sus nombres? Respecto a su denominación, según reseña Martínez Palomero, en su artículo El milagro de los magos, publicado en diciembre de 1986 en la revista de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, que como se llamaba entonces, la primera noticia de que se tiene constancia en Oriente especifica que sus nombres eran de Mizda, con un Z, Mizda, rey de Persia, Haddejer, rey de Saba, y Perozar, rey de Arabia. En Etiopía eran conocidos con los nombres de Or, rey de Persia, Basatanef, rey de Saba, y Kasurdán, rey de Oriente. Jacobo de Vorágine reseña en su leyenda aria que los reyes magos eran tres. En griego se denominaron, perdón un momento, sí, en griego se denominaron Apelios, Amerios y Damascos. En hebreo, Galgalar, Malagar y Saratín. En latín, Melcior, Caspar y Baltasar. ¿Qué montura utilizaron los magos? Pues la opinión más extendida que sustentan los expertos es que el itinerario de los magos lo efectuaron en dromedarios. El Camellus dromedarius, o camello común, que es el que solo porta una joroba. Mucha gente se cree que el camello es el que tiene una sola joroba, cuando es al revés. El animal para montar es el dromedario y el animal de carga es el camello. Entonces, mientras que el camello, por lo tanto, el camello dromedario fue domesticado en el siglo X a.C. y el término castellano dromedario procede del latín dromedarius y está subida del griego dromás y significa corredor. Por consiguiente, en aquella época era el animal más adecuado y rápido para efectuar un largo viaje, especialmente si la ruta que había que realizar era a través del desierto, ¿no? ¿Y por qué el rey negro? Que decíamos antes. La mayoría de los investigadores que han escudriñado el origen de los magos se inclinan que pudieran proceder de Persia, como hemos visto, ¿no? Magos astrólogos de la religión de Zoroastro, Caldea, Arabia, Saba, Nubia, incluso del mítico reino de Tarsis, que ya hemos reseñado, ¿no? Originariamente no figuraba un mago de raza negra. Parece ser que fue San Beda el primero en describir a un rey mago con unos rasgos raciales tendente a convertirse en rey negro, ¿no? Y que no se representó con esas características de la iconografía hasta el siglo XIV. Manuel Alvar, en un excelente artículo, Baltasar el Rey Negro, que publicó en ABC el 26 de diciembre de 1986, describe cómo en la Biblioteca de Berlín, sorprendentemente, fue donde apareció un manuscrito que data del siglo XII en el que figura un rey negro. Pero este hallazgo no se difunde hasta 1355. De este modo manifiesta, se enlaza de nuevo saber bíblico, tradición vieja, los reinos de donde procedían los personajes y tradición nueva. La iconografía del rey negro, ¿no? A la Iglesia le convino la existencia del rey negro, lógicamente para atraer a su religión a los fieles de esta raza. También Juan Correa corrobora el testimonio de la existencia de ese rey negro. Y ahora aquí está la Catedral de Colonia, donde están los restos de los tres reyes magos, ¿no? Y aquí tenemos el famoso relicario de Nicolás Verdun, porque los reyes
fueron trasladados desde Palestina por Santa Elena a, por Santa Elena a Milán. Y desde Milán, Reinaldo von Dassel los trasladó a Colonia. Y entonces, en su honor, se erigió la catedral, esta catedral tan maravillosa de Colonia, y aquí están los restos. Yo creo que es el relicario más grande del mundo, dice, de oro macizo. ¿Y dónde está? Aquí tenemos el frontal del altar de Cardet. Es una pintura que conta de decir, a ver si la vemos aquí, de la iglesia de San Martín de Gia en Huesca, y donde se expone en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Data de, vamos a ver si nos deja, del siglo XIII, ¿no? Seguimos. Detalle de los tres magos del frontal. El frontal de Avía se trata de una obra de arte. Aquí tenemos el frontal de Avía. El de Mosol. Ven aquí los tres Reyes Magos. Detalle de los tres Reyes Magos. La Epifanía de Belvelio de Pavía, siglo XV, Biblioteca Nacional de Florencia. El Belén de Arnaldo di Cambio, que es el más antiguo. Bueno, el más antiguo era el Belén viviente de San Francisco de Asís. Pero de los que han llegado a nosotros por su materia, es el de Arnaldo di Cambio en 1289, encargado por el Papa Nicolás IV y en la actualidad visitable en Santa María Maggiore en Roma. Aquí mire, pueden ver como las figuras de los tres Reyes Magos y el Belén, la Natividad también. Hay muchas figuras que han desaparecido, pero eso también ocurre con el Belén el Belén del Palacio Real, ¿no? Que hay muchas figuras. Aquí tenemos el Atlas de Carta Marina donde de la Biblioteca Nacional de París con los tres Reyes Magos. Y dentro del arte bizantino encontramos parte de un mosaico del Baptisterio de Florencia en el que figuran tres magos, ¿no? La adoración de los magos también de Gentile Fabriano, la adoración de los magos de Frangélico y Fra Filippo Lippi, los tres magos de la iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona. Y aquí tenemos el mapa, ¿a qué le suena? El famoso mapa de Juan de la Cosa, que está en el Museo Naval, el original, ¿no? Como saben, era de Santoña, era cántabro, Juan de la Cosa, y tenemos el detalle de los tres reyes, los tres Reyes Magos reflejados en el mapa mundi de Juan de la Cosa. Atraviesan Asia guiados por la estrella según la descripción e historia de su famosa carta cartográfica. Aquí tienen el mapa del mundi de Juan de la Cosa. Aquí es un detalle, los ven ustedes perfectamente. Una vista más amplia del mapa de Juan de la Cosa, donde se contempla a los tres Reyes Magos. Aquí aparece un testimonio del Rey Negro. Luego la adoración de los magos también, de Andrea Manteña, que es el autor de este bello tríptico, realizado en torno al año 1460. Y luego un rey indio amazónico creado en Brasil cuando Portugal conquistó el país carioca, ¿no? Vasco Fernández, que es autor de una pintura de un rey indio amazónico. Pero no prosperó lo del indio amazónico y está en la catedral de Viseu, en Portugal. Aquí está. Luego otra adoración de los magos de Jacobo Bassano, que está en la National Gallery de Escocia. El Greco, la adoración del mago. Y ahora nos metemos con la estrella de Belén.
Juan Gildey hace referencia a la estrella de Belén y en el último capítulo de su obra, el 21, alude a la estrella que apareció en la ciudad poco antes de la Navidad. Se plantea el problema si la estrella, ¿qué fue la estrella? ¿Qué astro fue la estrella? ¿Fue un cometa? ¿Fue un planeta? ¿El planeta Venus? ¿El planeta Urano? ¿Fue una triple conjunción de planetas? ¿Fue una supernova? ¿Fue una nova? Pues de este modo hace referencia a Hildesheim a la estrella de Belén, ¿no? Y aquí tenemos el cometa Halley. El cometa Halley, vamos a ver. En nuestro gran pintor Giotto nos pinta el cometa encima de su pintura, ¿no? Pero el cometa Halley era imposible que fuera la estrella de Belén porque pasó 12 años antes del nacimiento de Cristo. Y el cometa se ve cada 70 años. Y entonces es totalmente descartable. Luego estamos en el Observatorio Astronómico de Mize, en Samarcanda, Bukhara y Jiva, que actualmente se hallan en Uzbekistán, en Asia Central, que son 3 de las ciudades más relevantes clavadas en la mítica ruta de la seda, y que llegó a ser vía fundamental de comunicación y contacto comercial. Aquí tenemos el telescopio especial Hubble, que se puso en órbita el 24 de abril de 1990, entre la colaboración de la NASA y la Agencia Espacial Europea, que facilitó el lanzamiento de este telescopio. Pero es que este ha sido reemplazado por el famoso telescopio espacial James Webb, que es mucho más potente que el Hubble, ¿no? Es el que reemplazará al Hubble, más moderno que su predecesor, y ha costado nada menos que 10.000 millones de dólares y se ha elaborado con la colaboración de las entidades espaciales internacionales, la NASA de Estados Unidos, la ESA de la Unión Europea y la ECA de Canadá. Fue una conjunción planetaria. Fue la que en lugar de una nova fuera la estrella de Belén. Opinión que según los astrofísicos actuales parece menos consistente que la de la nova. Aquí tenemos el retablo de la iglesia de la Asunción de Ampuero de Cantabria, donde vemos la estrella. ¿Fue el planeta Venus? Pues no. ¿El planeta Urano? Tampoco. A la izquierda el sistema nova antes de la erupción, a la derecha el sistema nova en erupción, y ahora lo explicaré. La nova, según el astrofísico Mark Killer, puede ser que sea hasta ahora la estrella de Belén. Opinión corroborada por varios astrónomos y astrofísicos. En este sentido, también hay que citar, como no, a Kepler, que al observar en 1603 una simple conjunción que acaeció entre los planetas Júpiter y Saturno, modificó su criterio inicial y identificó la estrella con la triple conjunción de planetas en la constelación de Piscis, acontecimiento que tuvo lugar en el año 7 a.C., entre los meses de mayo a diciembre. No obstante, sus investigaciones fueron las que más se acercaron a la de los astrónomos, ¿no? Por ello, los estudios de Kepler son los que más en consonancia están con las versiones actuales. Desde luego, hay una serie de errores cometidos por Dionisio el Exiguo, que fue no incluir el año cero
y el calendario salta directa e ilógicamente desde el 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo. Pero ya que los romanos no usaron el número 0, esa omisión es comprensible. El segundo error fue olvidar incluir Dionisio el Exiguo los 4 años en que reinó César Augusto bajo su propio nombre de Octavio. Entonces, esas estrellas anunciadoras, un cometa, una supernova, un planeta, una conjunción de planetas, una lluvia de estrellas fugaces, una nova, que pudo ser el fenómeno celeste. Tanto San Agustín como San Juan Crisóstomo, San Fulgencio y San Ambrosio aludieron a la existencia de la estrella, profundizado sobre su significado y la ruta que marcó precediendo a los magos. Entre los diversos objetos celestes que se barajan sobre el astro que guió a los magos, se matiza que bien hubiera podido ser o un cometa, o un meteorito, o el planeta Venus, o una nova. Y Mark Giller, que es la autoridad que para mí es más completa en este tema, precisa que parece descartada la posibilidad de que fuera un cometa, el cometa Halley, como antes he indicado. También fue un meteorito. Esta afirmación no parece tener consistencia, puesto que el meteorito es una estrella fugaz y su duración solo se circunscribe a unos momentos muy breves. Tampoco fue el planeta Venus, ya que en la antigüedad grecorromana se denominaba Venus, estrella de la tarde, al ser perceptible su brillo, especialmente al atardecer, y al ser atraído por los magos por un fenómeno excepcional, los destellos de Venus no hubieran llamado su atención. En definitiva, a no ser que el nuevo telescopio espacial nos descubra un nuevo astro que la identifique con la estrella de Belén, parece que fue una nova, la estrella anunciadora, estrella que en un momento impredecible, como consecuencia de una explosión, incrementa notoriamente su luminosidad durante 70 días. Y aquí termino la disertación. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Es un tema muy atractivo dentro de las conferencias que pueden darse en la época de la fiesta de Navidad y Reyes. Pues muchas gracias, Luis Regino, por una conferencia tan interesante. Si hay... Si alguno de las personas que están viéndolo por Zoom quiere preguntar algo, que active el micro y Luis Regino le contestará con todo gusto. ¿Ponemos la pantalla grande? No, ya cada uno intenta. ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo quería intervenir. Sí, adelante, adelante. Buenas tardes, don Luis Regino. En primer lugar, muchísimas gracias. Buenas tardes. No sé si voy a esperar a que se quite la pantalla esta que ahí tenemos ahora. A ver, vamos a poner la pantalla grande. Ahora, perfecto. A ver. Buenas tardes, como le decía. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio López, soy vocal de la Junta Directiva. Lo primero, darle las gracias por tan perfectamente preparada conferencia, tan documentada, con tanta información. Y simplemente quería como apuntamiento de lo que usted acaba de decir respecto de la estrella de Belén, que utilizando un programa de la NASA que el Departamento de Astronomía de la Facultad de Matemáticas, gentilmente a través de la profesora doña Marta Folgueira, puso a mi disposición, hemos podido contemplar cómo eran los cielos de Belén teóricamente en la noche del 1 de enero de lo que sería el año 1, retrocediendo, sabiendo que los calendarios no son exactamente los mismos, que Jesucristo tampoco nació exactamente en la fecha en que creemos y que hay unos desfasajes. Pero lo que se puede ver en estas magníficas imágenes reconstruidas por la NASA,
apunta a que efectivamente ni pudo ser una conjunción planetaria de Júpiter y Saturno, ni por supuesto pudo ser Venus, y que efectivamente todo casi seguro apunta a que fue una nova, como usted ha dicho. El testimonio gráfico de poder ver los cielos de Belén esa noche es un privilegio que tenemos gracias a la técnica las personas de ahora. Pero bueno, privilegio también ha sido escucharle en su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su amabilidad y efectivamente la nova de repente son dos estrellas, la nova, una pequeña y otra gigante. Y la pequeña va absorbiendo el hidrógeno de la grande, poco a poco. Y de repente, cuando ya ha absorbido de la estrella grande todo es cuando se produce la explosión y es cuando aflora esa nova que está escondida, aflora a la superficie y entonces con un resplandor muy brillante. Y esa es la estrella que durante 70 días luego se va, languidece, ¿vale? Y otra vez se vuelve a esconder en el firmamento. Muchas gracias por sus palabras. Gracias a usted. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues entonces, si no hay ninguna más, pues muchas gracias a todos por su participación a través de Zoom y muchas gracias evidentemente a Luis Regino. Y nada más, pues que las próximas actividades de la Real Sociedad pues vayan consultándolas en la página web, pues si hay cambios que se van produciendo por la situación actual. Y nada más, y repito, muchas gracias. Ahora, Regino, si quiere, pues puede firmar en el libro de honor de esta Real Sociedad Económica Matritense y de esta forma pues ponemos fin a esta actividad. Gracias de nuevo.